3 de la mañana. Ahí apareció eso. Y te juro que todavía recuerdo la sensación que me recorrió el cuerpo. Yo vivía solo. Bueno, la verdad es que siempre he vivido solo. Llegaba de trabajar, cenaba cualquier cosa, veía un rato la tele y me iba a dormir. Un día bastante normal y una rutina bastante aburrida también. Hasta que empecé a notar cosas raras sucediendo dentro de mi departamento. Pero no cosas como de fantasmas ni nada de eso, sino cosas muy pequeñas. El jugo se acababa más rápido de lo normal. Comida que yo juraba no haber tocado aparecía abierta. Una que otras veces una silla cambiaba de lugar. Una puerta amanecía abierta. Al principio pensé lo mismo que cualquiera. Estoy cansado, se me olvidó o seguro fui yo. Pero conforme pasaban los días, empecé a sentirme más incómodo dentro de mi propio departamento, como si hubiera algo que no cuadrara realmente. Había noches donde me despertaba de golpe, no porque escuchara algo, sino porque sentía que alguien estaba ahí conmigo, observándome. Y lo peor era que al encender la luz no había nadie. Hasta que una noche llegué del trabajo y encontré algo que me puso muy nervioso, un plato sucio en el fregadero. Pero lo raro es que yo llevaba 2 días sin cocinar nada. 2 días. Y ahí fue cuando dije, esto ya no está nada bien. Compré una cámara, la puse apuntando hacia la cocina y me fui a dormir. Al día siguiente me senté a revisar la grabación. Las primeras horas no mostraban nada. La casa vacía, todo normal, hasta justo pasando las 3 de la mañana. Ahí apareció eso. Y te juro que todavía recuerdo la sensación que me recorrió el cuerpo, porque de una pequeña abertura que tenía el techo salió una persona. No era una sombra, no un fantasma, era una persona de carne y hueso, un hombre flaco, sucio y con la ropa hecha a pedazos, moviéndose despacio, como si conociera perfectamente mi casa, como si hubiera vivido ahí toda su vida. Abrió mi refrigerador, sacó mi comida y se sentó en mi sala a comer. Y durante varios minutos estuvo caminando por mi casa mientras yo dormía a pocos metros de él. Cuando vi eso, sentí que se me revolvió el estómago. Cuando vi eso, hasta ganas de vomitar me dieron, porque entendí algo horrible. Este cabrón ya había estado ahí desde hace mucho tiempo, y eso era más que evidente. Muchas veces, quién sabe cuántas. Y cuando revisaron la casa encontraron algo todavía peor: cobijas, botellas, latas, ropa, restos de comida. Un escondite improvisado dentro de una parte de mi techo. Aquella persona llevaba meses viviendo ahí arriba, escuchándome y viéndome entrar y salir, vigilándome, esperando a que me durmiera para poder él bajar y hacer su vida. Y entonces hay algo que no puedo dejar de pensar. Si no hubiera comprado aquella cámara, ¿cuántas noches más habría seguido durmiendo bajo el mismo techo sin yo ni siquiera saberlo? Un pretexto pendejo. Oye, échame la mano. Oye, se me cayeron 2,000 pesos. Sácalos y te agarras 500. Y ahí va el trabajador, confiado, nada fuera de lo normal, nada que lo haga sospechar. Entonces baja. Porque conoce a la gente, porque trabaja con ellos todos los días, porque no tiene motivos para estar desconfiando. Y después empieza el colado. Toneladas y toneladas de concreto cayéndole encima. Yo he trabajado en obras durante muchos años y la verdad hay algo que aprendí con el tiempo en este ambiente. Las obras son como una ciudad chiquita. Hay de todo: albañiles, herreros, chismes, noticias, leyendas, absolutamente de todo. Pero también hay historias, y un chingo. Algunas son de accidentes y otras de desaparecidos o paranormales, también las hay. Pero hay una que desde la primera vez que la escuché me dejó pensando, porque a diferencia de las otras leyendas, esta no hablaba de fantasmas, hablaba de personas de carne y hueso como tú y como yo. Yo la escuché por primera vez trabajando en una obra bastante grande, y a la noche habíamos quedado a hacer algunas horas extras y estábamos terminando de cenar. Y ya sabes, nos pusimos a platicar. Primero de la casa, de la familia, luego de la obra.
Y así iban fluyendo las cosas, hasta que un maestro ya grande, un albañil, nos interrumpió y sacó un tema. Él dijo, el pago. Así lo llamó nada más a secas. ¿El pago? Yo pensé que hablaba de dinero, de algún adeudo o alguna tranza, pero no. Hablaba de otra cosa. Y cuando empezó a contar la historia, todos se quedaron callados, porque al parecer no era la primera vez que la escuchaban. Según él, hay una leyenda muy vieja en el mundo de la construcción, una que se ha contado durante generaciones. La leyenda dice que hay algunas personas que hacen pactos para que la obra salga bien. Pactos con entidades oscuras, para que la obra no tenga problemas, para que el dinero siga llegando, para que el edificio se termine, para que el negocio funcione, y cuando llegue el momento, hay que pagar. Ahora, pensarás que quizá con dinero, especia o algo así. No, se paga, pero se paga con una vida humana, así como lo estás escuchando. Y es aquí donde todavía la historia se pone aún más ojete. Porque según cuentan, nunca agarran a cualquiera. O sea, nunca, porque eso levantaría sospechas inmediatamente. No, siempre buscan a alguien que viene de lejos, alguien que llegó de otro estado, alguien que vino buscando trabajo, alguien humilde, de esos trabajadores que viven ahí, en la misma obra, que no les alcanza ni para pagarse un hospedaje, o simplemente la gente que los contrató, bien mierda los deja vivir allá adentro. Y tú entras y los ves, sus casitas de cartón, de lámina, con cuartos improvisados, sus colchones ya viejos o incluso hasta colchonetas, y su ropa tendida ahí entre las varillas, porque no les queda de otra. Y según la historia, es precisamente a ese tipo de personas a los que eligen, porque si desaparecen, ¿quién nos va a buscar? Muchos no tienen familia cerca, muchos ni siquiera conocen la ciudad, otros más llegaron apenas hace unas semanas o días a la obra. Y eso es lo que vuelve tan oscura, pero tan oscura esta leyenda, porque tiene sentido si lo piensas desde el lado malévolo. Demasiado sentido. La versión que me contaron decía que todo ocurre dentro de las primeras etapas de la obra, es decir, cuando todavía hay excavaciones profundas, cisternas, zapatas, cimentaciones, lugares donde una persona, si llegara a desaparecer, se pierde totalmente de la vista de todos. Y según cuentan, todo empieza con un favorcito, un pretexto pendejo. Oye, échame la mano. Oye, se me cayeron 2,000 pesos. Sácalos y te agarras 500. Y ahí va el trabajador, confiado, nada fuera de lo normal, nada que lo haga sospechar. Entonces baja. Porque conoce a la gente, porque trabaja con ellos todos los días, porque no tiene motivos para estar desconfiando. Y después empieza el colado. Toneladas y toneladas de concreto cayéndole encima, la revolvedora girando, las mangueras trabajando a tope, y el ruido de las máquinas tapando absolutamente todo. Y cuando termina, ya no hay nada que ver, no hay nada que escuchar, no hay nada que encontrar, o al menos así cuenta la leyenda. Lo que más me impactó no fue la historia en sí, fue ver las caras de los demás, porque nadie se estaba riendo. Todos parecían haber escuchado esa misma versión, pero en otro lado. Uno dijo que en Hidalgo, otro dijo que en Puebla, otro más dijo que había escuchado exactamente la misma leyenda, la misma historia, pero en Veracruz. Y ahí fue cuando se me puso la piel totalmente chinita, te lo juro, porque los detalles cambiaban, pero la historia era siempre la misma, siempre un trabajador que venía de lejos, una obra gigante, una desaparición y un colado al día siguiente. Y lo más cabrón fue lo que dijo un velador, que estaba ahí sentado, un señor ya grande, de esos que parecen haber visto de todo en su vida. Nada más se nos quedó viendo, levantó la mirada y nos dijo: las leyendas no nacen a lo pendejo, tengan cuidado con quién se relacionan, cabrones. Y te juro que todos nos quedamos helados, nadie dijo nada. Solamente se escuchaba el ruido del viento en las láminas. Desde esa ocasión he escuchado una y otra vez la misma historia, y mientras más la escucho, más me llama la atención algo. No importa quién la cuente, no importa en qué estado la escuches, no importa si te la cuenta un albañil, un velador, un chofer, siempre termina exactamente igual. Porque siempre termina igual, con una pregunta, y una pregunta bien incómoda, porque mira, imagina esto por un momento: llegas solo a una ciudad donde no conoces a nadie, donde duermes dentro de la obra, y tu familia
a cientos de kilómetros de ti, y una mañana simplemente no apareces. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien comenzara a buscarte?